Julio, qué gusto, me honra muchísimo estar en el cubilete. No sabes cuántas entrevistas he escuchado tuyas en este espacio. La verdad es que es un regalo grande el que me haces incorporándome a esa lista No, hombre, tú sabes, con de mucho afecto, invitados. Ricardo. ¿Cómo te la has estado pasando en esta temporada de confinamiento, de aislamiento? ¿Te la has pasado bien metido en casa? ¿Has salido? ¿Cómo te ha ido? Pues mira, hay medios para los que trabajo que me obligan a estar presente, ¿no? Ujú. Y entonces, pues sí, tengo que estar saliendo a algunos espacios noticiosos. Otros, pues de plano ya se cerró la llave, entonces no he tenido que ir, no he tenido que acudir a hacer grabaciones ni entrevistas. Claro. Entonces, en realidad un poco en situación mixta, pero la verdad, Julio, pues en tono más espiritual, te diría como todos, como todas, y reinventándome. Creo que esta es una época donde de manera ineludible revisas lo fundamental de tu oficio, lo que quieres seguir haciendo y lo que de plano ya no tienes ganas de seguir haciendo, un poco por edad, pero también aprovechando la circunstancia, querido Julio. ¿Te imaginaste a esas alturas de tu vida trabajando tan activamente en medios de comunicación, viviendo en el buen sentido, es decir, teniendo tu ingreso cotidiano legítimo de tu participación en programas de radio, de televisión, de prensa? ¿O quisiste ser académico? ¿Quisiste ser político en activo? ¿O hacia dónde pensaste que ibas a ir? Pero sobre todo, ¿hacia dónde piensas todavía que puedes ir en una etapa próxima, Ricardo? Que frente a esta reflexión hay una frase de Chateaubriand que me encanta, que dice que en esta vida, o sea, dice, la reencarnación sí existe y se vive a lo largo de la misma vida. O sea, uno reencarna varias veces. Uh-huh. Y bueno, pues tengo el mismo pecado que tú, Julio. Es decir, al origen sí me imaginé haciendo una vida política. Uh-huh. Sí practiqué largas sesiones de partido, sentado en una silla, discutiendo. Decía que solamente quienes sabíamos estar sentados por muchas horas podíamos militar en partidos. Me tocó fundar, junto con Gilberto Rincón Gallardo y otros socialdemócratas, estaba ahí muy joven, tenía 29 años, una organización que pretendía influir en aquellos años 2000, cuando pues de alguna manera basculó el sistema. Y la verdad es que ese era el horizonte que yo me imaginaba. Creía que iba a escribir, quizá daría clases, pero en realidad el centro de la vida política. Y un hecho sobre todo de orden familiar, que dio Julio, fue el que me sacó de esa vida. Uh-huh. Y entonces, ante la necesidad de reinventarme, lo más cerca que había de la influencia política que podía darse en una vida de partido, pues en efecto era un pie en la academia y otro pie en el periodismo. Y cuando me di cuenta, el periodismo me atrapó, me succionó y me embelezó. Entonces hoy, pues soy periodista un poco porque el periodismo me trajo a su cuna, más que por una elección original mía, y celebro mucho que así haya sido, ¿no? No he dejado la academia, dirijo actualmente el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, pero la verdad es que el periodismo es lo que ocupa buena parte de mi cabeza en estos días, sobre todo tan complejos y con tanta necesidad de comprender nuestra realidad. Sí. Ricardo Rafael de la Madrid es tu segundo apellido. Con relación con el expresidente de la República, ¿y ese factor influyó para bien o para mal en ese asomo tuyo a la política militante? Es una buena pregunta porque en efecto sí somos, como dice el clásico, nuestra circunstancia. Eso no quiere decir que nuestra circunstancia nos determine en la dirección que tomamos, pero la circunstancia influye. Y en efecto, mi madre fue la única hermana del expresidente Miguel de Madrid, en una familia muy pequeña, se quedaban huérfanos muy niños. Mi madre ni siquiera había nacido cuando falleció mi abuelo, En Colima. y en Colima, y mi abuela viuda, pues se vino a la Ciudad de México a poner una casa de huéspedes y con eso sacó a los muchachos adelante. Entonces habría que decir que era una familia nuclear muy pequeña, muy próxima, muy cercana. Y bueno, pues el hermano de mi madre hizo una carrera política y una carrera burocrática que fue siendo exitosa. Y la verdad es que nosotros, pues siendo los primos, digamos, o los sobrinos, pues tuvimos una vida distinta. Y sin embargo, a los 13 años, Julio, pues de pronto, 13 años, estaba yo todavía muy casi niño, pues sí fue un golpe muy fuerte que la vida nos propinó a mis hermanos, a mis padres, de cambiar de vida por algunos años.
Habría que decir que no habíamos vivido cerca de la política, no habíamos vivido cerca de las altas esferas, no conocíamos el poder más que, digamos, por interpósita persona. Y de golpe sí me tocó un día estar viendo el desfile desde el balcón presidencial y sí me tocó ver las intrigas palaciegas, pues digamos al más alto nivel. Además en un sexenio fue muy complicado, recordarás que fue la crisis de la deuda externa, en fin. Entonces creo que la vida me ha permitido, y es un poco en el libro Mi Reinato lo reflejo, Julio, pues ver los primeros pisos de la construcción social y ver los últimos pisos. Creo que ese sí es una fortuna. Y ahí es donde yo me tuve que definir. Creo que yo había podido tener una carrera, pues, ilustre en los negocios, en estos negocios que se hacen teniendo contactos con el gobierno, vendiéndole camisetas o ventiladores, y decidí no tomar esa ruta. Y luego también había, creo, tenido durante algunos años una carrera en el PRI, pero me acuerdo muy bien de algún profesor mío, Margarita, en la carrera, que me decía, no vaya usted a subirse en lo que baja. No, me lo dijo por allá en 1987, y de pronto me descubrí que yo lo que tenía ganas era de militar en la oposición, y literalmente, ¿no? Yo no milito en el PRI, me construye esta opción socialdemócrata, porque no me sentía cómodo con el PRD en ese momento, estuve a nada de militar el PRD, pero una discusión como yo dedo, que si quieres te cuento un momento, me apartó también de esa opción, y entonces empecé a concebirme como alguien que hacía política desde la oposición, entendiendo bastante bien Troya desde adentro, porque la había visto de niño, digamos. Pero sí, cuando a veces se me descarta por ese apellido materno, pues me veo la obligación de hacer toda esta explicación que ahora tú me concedes tiempo para hacerla, porque pues no es cierto que adolescencia, porque en este caso no es infancia, adolescencia es destino, pero sí me sirvió esa circunstancia para construirme como el sujeto que hoy soy, creo. ¿Te sientes tentado todavía de volver a la política? Es más, en concreto te pregunto, viene 2021 y va a haber propuestas partidistas en busca de candidatos externos, de gente que le dé frescura, que tenga distintas cosas. ¿Serías candidato a un puesto de elección popular? Yo creo que en el 2000 se abrió la puerta para construir una opción. A mí lo que me interesaba era la construcción de un portaaviones. La verdad es que los aviones del portaaviones no me tenían interesado, las candidaturas o los cargos, pero la idea de participar en la fundación de una fuerza política me interesó muchísimo. Creo que ese portaaviones ya pasó de largo en mi vida, querido Julio. Creo que mi manera de aportar hoy a la sociedad, y lo digo en sentido más atómico del término, es decir, más concentrado del término, es aportando pensamiento crítico desde las trincheras que tengo. Creo que ahí es donde me he podido consolidar, y esa es mi manera hoy de hacer política, ¿no? Pensamiento crítico en el periodismo, pensamiento crítico en la academia. Mis libros cada día ocupan mayor tiempo, mi pensamiento crítico en la universidad, ¿no? Ahora dirijo el Museo del 68, ¿no? Qué mejor forma de revisar pensamiento crítico. Entonces yo te diría, la verdad, Julio, es que esa es mi siguiente curva. Si me forzaras, porque no te respondí hace un momento, hacia dónde veo mi siguiente reencarnación, creo que los libros van a ocupar cada día más tiempo en mi vida. Eso no quiere decir que dejaré el periodismo y los espacios audiovisuales, pero creo que los libros son lo que más me está reclamando y que más disfruto ya a estas alturas de mi vida, querido Julio, donde, por cierto, pues ya casi acabé de pagar universidades, entonces puedo todavía restringir más el nivel de vida y a partir de eso dedicarle los libros que no pagan mucho, pero dan satisfacciones. Ajá. Sí, Ricardo Rafael, hemos coincidido en alguna etapa y hemos conocido de otras etapas del periodismo. Se suele catalogar a la política como algo lleno de intrigas, de golpes bajos, de envidias. Hay quienes dicen, es lo más sucio, lo peor, la política. En tu paso por el periodismo, ¿has encontrado circunstancias similares? Quiero decir, sé que la política tiene aspectos los más luminosos de la actividad humana, pero también los más oscuros y los más densos. En el periodismo mexicano, en los diferentes escenarios en los que has participado, ¿has encontrado similitudes entre esos factores oscuros de la política y factores oscuros también del periodismo? Que Kissinger tenía una respuesta muy interesante a tu pregunta, aunque él la utilizaba para el ámbito académico. Decía que la política amplia versus la política académica tenía una diferencia, que la política académica era a matar, a aniquilar al otro, era mucho peor
Ajá. Y la razón es que el pleito era por tan poquito. Uh-huh, Entonces yo tenía que el periodismo, sí me he encontrado ambientes muy asfixiantes porque a veces el pleito es por tan poquito. uh-huh. Y la verdad sí creo que a diferencia de otros gremios en otras sociedades, el nuestro le ha costado mucho fraternizar, solidarizarse, ¿no? Creo que el ejemplo más claro es los periodistas chilangos, cuánto hemos tardado en abrazar con la fraternidad necesaria a nuestros colegas, mujeres y hombres que han sido víctimas justamente de crímenes relacionados con la libertad de expresión, porque siempre está esta pregunta de los medios, de muchos periodistas, ¿quién sabe en qué andaban metido? Ese no es tema nuestro, pero ese es uno de los tantos ejemplos de un gremio que está muy fracturado y yo creo, porque muchas veces nuestros empleadores hablan por nosotros y ese es un problema para el ejercicio de nuestro oficio. Creo que nuestro oficio tendría que hablar por sí mismo y el de los dueños de los medios hablar por el suyo. Pero esta cosa de que cada vez que queremos hablar los periodistas, llegan los dueños y ellos fijan la agenda, nos ha impedido construir un gremio más consolidado, más serio y, por cierto, más capaz de rechazar a los que no son periodistas y que luego se quieren meter a este gremio sin ningún rigor, sin ningún método y que nos acaban haciendo mucho daño. Luego por eso nos ponen a todos en la misma vasija, porque con esto de que perro no come perro, no hemos podido solidarizarnos, pero al mismo tiempo fijar estándares para señalar lo que no es periodismo, ¿no? Es decir, este espacio que ocurre en este canal tuyo es eminentemente periodismo. Hay muchos espacios que se pretenden periodísticos, que también corren por este mismo canal, por YouTube concretamente, que no lo son y se hacen pasar por periodistas. Y hoy, en esta proliferación, sí creo que valdría la pena un gremio mucho más cohesionado, con una deontología más seria y sobre todo reinventándose para la época que viene. ¿Crees que en esta cuarta transformación realmente se han tocado, se han simbrado las estructuras del poder tradicional de los medios de comunicación convencionales, o que a pesar del discurso, las restricciones presupuestales, esa estructura de poder periodístico convencional, relacionado muchas veces con factores empresariales de otra índole, extra periodística, siguen intactos y pueden ser un factor muy importante para tratar de cambiar el rumbo de esta 4T, tanto en el 2021 como en 2024? Tengo la impresión que en el mundo y en México, no somos la excepción, las empresas de medios entendieron hace mucho que su negocio principal debía estar, o el corazón de su negocio tenía que estar fuera del periodismo, fundamentalmente, y también del trabajo mediático, ¿no? Es el caso de General Motors, ¿no? Por ejemplo, de General Electric, comprando acciones de distintos medios, ¿no? Y bueno, pues lo vemos hoy con las televisoras y los grupos radiofónicos más importantes, incluso periodísticos, pues en realidad el corazón de su negocio está en otros lados, ¿no? Está en los hospitales, están en la energía renovable, están en las telecomunicaciones en sentido amplio, y entonces los medios se han convertido en un ala de negocios que les sirve pues para fortalecer su modelo de negocios y para golpear incluso las amenazas que pudiese tener el gobierno de cualquier otra parte a ese modelo de negocios. Desde esa perspectiva, creo que en esta cuarta transformación se entendió como nunca esa circunstancia. Y aunque artículo 19 nos decía recientemente que las dos grandes televisoras del país y el periódico La Jornada habían recibido la mayor parte de la derrama económica por parte del gobierno federal, la verdad es que es una derrama muy pequeña a comparación de la que han recibido en los otros negocios. O sea, si tu negocio principal son los hospitales, pues el gobierno te puede apoyar por la vía de los hospitales y con eso además se lleva la voluntad de tu periodismo. Si tu negocio principal es la banca, pues mejor apoyarte en el negocio de la banca y con eso se lleva tu voluntad. Creo que estamos viendo una evolución muy impresionante y en ese sentido nuestro trabajo con periodistas se dificulta, sobre todo porque lo que nos está exigiendo el público pues no es que sirvamos de acicate a los negocios de otros, sino que aportemos pensamiento crítico, información, contraste, corroboración, explicaciones. O sea, sí empieza a crecer el divorcio entre nuestro oficio periodístico y las empresas de medios que hoy tienen su principal negocio en producir refrigeradores más que en producir noticias. Claro.
Gracias, Ricardo Rafael. Ricardo, ¿dónde naciste? ¿Cuál fue tu primaria, tu secundaria? ¿Qué fue lo que te marcó más en esa primera etapa de tu vida? Pues mira, cuando dices dónde nací, inmediatamente brinca la Mixcoac. O sea, yo Ahora. cada que paso por esas calles de la Mixcoac, ¿no? Un Ajá. poco San Pedro de los Pinos, pero fundamentalmente Insurgentes Mixcoac es mi colonia. Yo crecí encerrada de Caraxi, así le decíamos, luego me Ah, enteré que se llama Carachi, no sé qué, ajá. pero ahí muy cerca, siempre te empieza a influir, ¿no? Estaba enterrado, o digamos, creció Octavio Paz, ahí mismo había, oye, lo que es el Instituto Mora, ¿no? Que era pues un bastión de Gómez Farías. Ahí fue, recuerdo que me impresionó mucho enterrarlo fuera de la iglesia porque había sido un detractor de la iglesia. Esto va influyendo en tu vida y la verdad es que esa infancia en Miscuac fue muy feliz. Estudié con los hermanos maristas y la verdad es que me formaron muy bien para mal. Es decir, gracias a ellos hoy les debo ser agnóstico, no ser religioso, cuando no, más bien tendiente a ser ateo. Detesto los colegios solo de varones y francamente no soporto las sectas, ni las religiosas ni ninguna otra. Pues la verdad es que ese paso con los maristas me ayudó justamente para colocarlos en el opuesto de lo que ahora soy y les agradezco mucho todo lo que me aportaron en esa dirección. Claro, tuve uno que otro buen maestro y uno que otro que ahora recuerdo quiso abusar, pero esa historia la contaré otro día. Y luego, pues lo que más me marcó, la verdad, Julio, fue mi paso por la UNAM, ¿no? Yo entro a la UNAM en 87, o sea, justamente el CEU, o sea, estaba a mediados del primer semestre, cuando es el movimiento del CEU, estas polarizaciones, hoy serían de juguete, ¿no? Que se dieron, lo interesante de esa generación, un gran debate, y al siguiente año es 88, ¿no? Entonces me toca, por ejemplo, organizar visitas de Porfirio Muñoz Ledo a la universidad, estar en conversaciones, además ahí te quiero decir que es el último año del gobierno de la Madrid, entonces imagínate, en esa esquizofrenia ya estaba, fue en esos años que el profesor Magadán me dijo esto de para qué subirse en lo que baja. Creo que la universidad me despertó, me sacó de un espacio muy acotado, muy protegido que se me dieron de Miscuac, pues, y me logró presentar un país y creo que a esa universidad me sigo debiendo en muchos sentidos. Tuve la oportunidad después de pasar 7 años estudiando fuera. Mis abuelos del lado paterno son judíos y vivieron, digamos, mi abuela venía de Francia y me debía yo el reconocimiento de esa raíz y acabé viviendo pues varios años en Francia, haciendo un par de maestrías allá y luego estando en Francia tomé la decisión de acabar el doctorado en Estados Unidos, que sí me eché 7 años estudiando fuera en una mezcolanza entre administración pública, economía y ciencia política, pues que me volvieron lo que yo hoy definiría como un oportunista epistemológico, ¿no? Fueron años muy importantes también, que los pondría en nivel junto con esa experiencia inaugural. Temo que me vayas a decir que esas divisiones no son procedentes y que no vale eso, pero te pregunto directamente, ¿eres fifí entonces? Pues mira, yo tengo que decir que si pones un edificio, que muchas veces me gusta explicar, ¿no? Donde cada piso vive el 10% de la población. Yo nací más o menos en piso 7, 8 y pues siempre he visto para arriba los del piso 10. O sea, si quieres, sabes, me he movido de los 7, 8 al 9 y luego bajo, pero más o menos ese es mi lugar. Entonces, te diría, desde mi punto de vista, pues no soy ni fifí ni mi rey, pero los he visto tan de cerca que algo se me debe haber pegado, ¿no? Ahora, esta preocupación por la desigualdad, que quizá te puedas explicar y tu auditorio también, pues viene de esta misma trayectoria de infancia. Si cuando eres el sobrino de y no el hijo de, cuando miras de un lado el poder y del otro lado ves la vida real, pues empiezas a preguntarte muchas cosas sobre la desigualdad y no solamente la económica, ¿no? Sino las otras desigualdades. Y ese ha sido el tema principal de mi carrera, política, académica, periodística. O sea, el tema de la desigualdad me es central y en ese sentido, pues sí, la etiqueta fifí me descoloca porque si no casi cualquier cosa que te diga ahora, pues podría ser juzgado desde mi situación socioeconómica, ¿no? Pero al mismo tiempo te diría, creo que me he dado mucho tiempo a pensar en la desigualdad y creo que puedo hacerlo con cierto nivel de objetividad, es decir, abstrayéndome de la subjetividad que implica mi propia posición social. He recorrido el país y he hecho trabajo
pues con los primeros niveles de la construcción social mexicana. Creo que la conozco también como el mundo de Fifilandia, y esa posibilidad de viajar entre los distintos pisos no solamente marca mi identidad, te podría decir, marca mi curiosidad permanente. Uh-huh. Eres, desde mi punto de vista, eres informado, inteligente, irónico, aplicado, trabajador. Pero, ¿no te cansa todo eso y no quisieras a veces ser otro? Bueno, te agradezco mucho los adjetivos, Julio. Sí, muchas veces tengo ganas de dejarme colgado en el closet y irme a caminar un rato con toda libertad. La verdad es que me doy momentos largos a lo largo de la semana, en fin, para hacer otro, ¿no? Ahora, por ejemplo, que me preguntabas del coronavirus, me he vuelto jardinero y no sabes qué gusto me da esa experiencia, porque me aleja tanto de este personaje que uno se va construyendo, ¿sí? Que no es lo mismo que la persona. El personaje es el que te da de comer. La persona, pues, es la que estamos hoy platicando, pues. Y sí, muchas veces me harta el personaje. Me harta mucho. También entiendo que si yo lo destruyese de la noche a la mañana, pues a lo mejor mañana no tengo para llevar pan a la casa. Pero sí creo que es muy importante distinguirlos, porque luego el que funde a su persona con su personaje generalmente se vuelve insoportable, y mira que de esos hay muchísimos en la política, pero desde luego también en nuestro oficio interior. Claro, claro. ¿Haces algo en especial que te relaje, que te cambie el escenario? ¿Cantas, bailas, zapateas? ¿Algún entretenimiento, alguna forma de distraerte especialmente? ¿Cocinas? Pues mira, sí hay como dos cosas. A ver, la primera, tengo una voz fuerte para cantar, pero nací sin oído, lo cual pues le ahorró a la audiencia que en lugar de hacer radio o tele me hubiesen tenido cantando en palenques, porque realmente me gusta mucho cantar, pero necesito que alguien afinado esté cerca de mí, y mi esposa, Marcela, es en ese sentido me encanto, porque sabe que me gusta cantar, ella tiene muy buen oído, se pone cerca, y sí, de vez en cuando nos agarran las madrugadas cantando, y cantamos de todo. Hay que advertir que no hay una listado de canciones restringido. Pero ¿cuál sería el éxito en la portada del disco estelar de Ricardo Rafael? Ah, caray, qué buena cosa. Me preguntaría ahora cuál. Pues mira, seguramente sería alguna cosa muy cursi, ¿no? A mí me marcó la música de próstata. De protesta. Ahora la de nosotros ya es la música de próstata. De próstata. Sí, pero a ver, sí me sigue conmoviendo Mercedes Sosa y Silvio Rodríguez y Pablo, ¿no? Y Oscar Chávez. O sea, ni modo, ahí estoy tocado. Y un día un hijo mío, muy inteligente, lo llevé a un cantabar justamente donde yo me desgañitaba con estas canciones, y el muchacho, que tenía unos 15 años, me dice: ay papá, ¿por qué me traes este mar de nostalgia que ni siquiera es mío? Pues y ahí me di cuenta que tenía que ser cuidadoso en con quién invitaba a mis diversiones, querido Julio. Claro, claro. Y además de cantar, ¿alguna otra cosa? ¿Juegas ajedrez, deporte en general? Pues sí, mira, ajedrez sí, tengo otro hijo que me bate frecuentemente, entonces me trae con la humildad hecha pedazos, ¿no? Estoy tratando de eludir la siguiente partida. Me gusta mucho la cocinada porque se parece a la escritura, ¿no? O sea, preparas los ingredientes de calidad, los vas armando, de repente se produce el milagro. Entonces sí, a veces le doy, también ahí experimento y lo disfruto. Y sí, te diría, la lectura me devora, me encanta. Y pues cuando estoy en etapa de escritura, siento que la adrenalina llega a un buen nivel, ¿no? Entonces, aunque pareciera trabajo, la verdad es que es una gozada. Ahora estoy avanzando en un nuevo libro, amanezco de buenas, digamos, a veces escuchando la mañanera, a veces no, pero después de ese momento, la verdad es que vienen horas de escritura que he estado aprovechando y que me encantan, y no los pondría, digamos, literalmente en el ámbito del trabajo, ¿no? Hay algo de esparcimiento en esa posibilidad creativa. Uh-huh. ¿Eres un escritor disciplinado con ciertas horas al día dedicadas a ese trabajo, salga lo que salga, o solo cuando tienes la oportunidad de tiempo y de circunstancia? Mira, como periodista sé escribir a cualquier hora y en cualquier momento y con la máquina sobre las rodillas, y no ahora hasta con el celular en la mano. Uh-huh. Pero ya cuando se trata de textos más reposados, más cuidados, la verdad mi cabeza solo funciona, lo digo literalmente, de 4 a 6
6, 7 de la mañana. Es decir, esas horas tengo una lucidez, que tomo la pluma, yo no escribo los relatos, los libros no los escribo directamente en la computadora, necesito escribirlos a mano, y entonces en esas horas sí se me da bien la creatividad. El resto del día me sirve para corregir, ¿no? Entonces ya si tengo un ratito en la mañana, otro rato en la tarde, corrijo y corrijo sin parar, pero el momento de creación no es un tema solo de disciplina, es que literalmente yo creo que debe ser el ayuno, Julio, o la vigilia que te da el sueño. Cada quien tiene sus trucos, pero sí hay un estado de mente que funciona muy bien. Y esto súmale, Julio, pues que no suena el celular y no hay una llamada de un familiar y no hay un jefe que te esté reclamando y no hay hora de entrega para el artículo. Entonces creo que son horas que sí cuido y en efecto eso hace que me tenga que levantar muy temprano. ¿Y qué sucede para que no puedas trasladar tu capacidad creativa en la computadora? ¿Te brincas? A ver, cuando escribo en la computadora escribo muy rápido. Entonces no tengo el pulso, el ritmo y siento que no toco las palabras. En cambio, cuando soy muy maniático en eso, tengo mis libretas, mis plumas, siempre la misma, en fin, ¿no? Ahí tengo la sensación como que controlo el ritmo de pongo en sintonía el ritmo de mi pensamiento con el ritmo de la escritura. Y luego ese es un borrador que paso a la computadora y entonces en la computadora todavía se corrige. Cada quien sus trucos, pero sí tengo la sensación que si me lo quiero saltar, el producto no sale con la misma fuerza, lo cual hace que tenga una lista muy larga de libretas y luego no sé qué hacer con ellas porque no me he atrevido a tirarlas, pero casi todo lo que he escrito que me precio y que me gusta está escrito originalmente en esas libretas. Vamos a entrarle ahora sí al tema ya de los catorrazos y de lo que realmente mueve la polémica y la discusión. ¿Cómo ves al país y cómo ves a la 4T? Fíjate que me siento cada día más disidente de lo que está ocurriendo. O sea, creo que la palabra que me viene en estas fechas con más frecuencia es disiento de lo que está ocurriendo. Y cuando te digo disiento, no quiere decir disiento del presidente o de la 4T o disiento de la oposición, los panistas y los priistas. Disiento de esta fórmula que los polos han escogido para demonizarse y demonizar casi cualquier argumento. Entonces, quizás si me dedicara a otro oficio no me sentiría tan agredido, pero Julio, cuando tu oficio, el mío, pasa por este milagro que es el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, reflexionar, informarte, cotejar, entender, en fin, cuando el pensamiento crítico está amenazado porque cualquier cosa que digas podrá ser usado en tu contra por uno de los dos polos y tu pensamiento podrá ser demonizado por tu situación socioeconómica, por tu pasado, en fin, empieza a ser un poco asfixiante una tarea como la nuestra, que es la de pensar libremente. Y yo sí te diría, esa es la materia de nuestro trabajo, la materia de mi trabajo. Entonces, ¿qué me pasa con el mundo? Yo no te diría solo con la 4T, que esta era en la que estamos hoy asentados, creo que ayuda poco al trabajo de pensar con libertad, de manera informada, de manera corroborada. Y eso hay días que me asfixia, hay días que me enorgullece, y pues sí, no te niego que veo pues en voces de un lado y el otro, pues molestia. A mí me pasa con la conferencia mañanera que hay días que la escucho completo y salgo muy contento porque oí propuestas, porque escuché planteamientos serios, porque o conecto con las preocupaciones, sobre todo las que tienen que ver con la izquierda en la que sigo militando ideológicamente, pero a veces cuando oigo la descalificación fácil, ¿no? La mentira que acude justamente para desestimar los argumentos de los otros, me agrede mucho, ¿no? La semana, que habrá sido hace 2 semanas, cuando por un lado el gobernador de Jalisco, ¿no? Ahora podría decir tu estado, ¿no? Te adopta, diciendo que las manifestaciones estas y los incendios de la policía, en fin, del policía, se habían producido en Palacio Nacional sin ningún tipo de información. Me pareció que se desbarrancaba Alfaro enormemente, pero 2 días después, cuando el propio presidente
publica en la mañanera un documento que ni tú ni yo, y mira que somos periodistas que estamos todo el tiempo recibiendo documentos, nos hubiéramos atrevido a tuitear porque no tenía ni fuente ni verificación. Digo, perdón que lo diga así de rápido, pero están tal para cual. A ver, el país en medio tiene muertes, tiene violencia, tiene un problema de inseguridad muy serio, tiene una crisis económica mayúscula, el camino tiene problemas y estos señores que están conduciendo mirando fuera del camino, y lo peor es que van en sentido contrario y enceguecidos. Entonces sí te diría, disiento de esta fórmula que se está apoderando del mundo para resolver los problemas y que ruega o no dure mucho. Julio, yo todavía creo que son los últimos actores del Estado neoliberal y que pronto vamos a ver una refundación del estado de las cosas y del gobierno del Estado en sentido más amplio que pueda dejar atrás estos episodios tan angustiosos de estas fechas. ¿Crees que puede haber esos cambios en esos términos que dices en un corto o mediano plazo? Mira, yo creo que, si me apuras en la reflexión, achicamos tanto el Estado, ¿no? Lo hicimos tan mínimo en estas pulsiones neoliberales, ¿no? Austeridad, ¿no? Un Estado que no dio presupuesto para las cárceles, que no entregó presupuesto para las policías, que no entregó presupuesto para la urbanización, en fin, pues el desastre lo vemos ahí, ¿no? Un Estado insuficiente. Hombre, que volvió ricos unos cuantos, sí, que se concentraba el dinero en unos cuantos, es cierto, pero el Estado en su conjunto es un Estado anémico. Y ese es el Estado neoliberal, es el Estado mínimo, ¿no? Lo estamos desmontando y lo estamos repensando, eso es en lo que vamos. Hay mucho enojo de la población por ese Estado, por lo que está implicando. Y la población en el mundo está en rebeldía frente a sus gobernantes y sus autoridades. Y en una desobediencia, yo casi te diría, de tendencia anárquica. ¿Qué hacen los políticos en el mundo para volver a atraer la atención de sus gobernados y galvanizar sus lealtades? Pues la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración es una herramienta cuando ya nada más funciona. O sea, si el agua no llega a tu casa, si la policía no te cuida, ¿cómo gobierna el gobernante? Pues con la teoría de la conspiración. Y en ese sentido yo creo que la teoría de la conspiración, Julio, es una solución breve, ¿no? No es perecedera. El Estado va a tener que refundarse. Y el momento que se refunde, pues las teorías de la conspiración ya no serán tan indispensables a la hora de gobernar. La demonización tenderá a pasar a segundo término. Y sí creo que podríamos pasar a otro estadio. Si tu pregunta es, ¿nos tocará a ti y a mí verlo? De eso no sabría decir. Yo creo que, a diferencia de lo que decía Keynes, en el largo plazo todos vamos a estar bien, pero en el mediano plazo no tengo ni la más remota idea, y sobre todo en el corto plazo vamos a estar muy mal, querido Julio. ¿Ves, Ricardo Rafael, los pensadores y los políticos, así sea hoy en ciernes, no sean hoy tan conocidos, pero sí ves esa base que pueda propiciar y generar esos cambios de los que estás hablando? No, creo que traemos una crisis de liderazgos, y hablo de la humanidad en general, bastante seria, ¿no? Hay algunos que se han creído que pueden saltar de, pues en efecto, de youtubero, de facebookero, de tuitero a presidente, y lo han logrado. Ahí está Donald Trump como ejemplo, ¿no? Es decir, ese tipo de liderazgo pues está probando que pues además de tuitear bien y rápido, hay que saber gobernar y sobre todo tener prudencia a la hora de gobernar. Y yo creo que a fin de cuentas este tipo de personajes, ¿no? Bolsonaro, en fin, pues llevarán a las poblaciones a un aprendizaje para no caer en este tipo de liderazgos. Por el otro lado, no te niego, yo sí veo líderes en el mundo que me inspiran profundamente, ¿no? O sea, sí veo en los países escandinavos estas mujeres que están dirigiendo con mucho tino, ¿no? Yo sí te diría con mucho respeto al manejo discursivo y sensato de Trudeau. Casi te diría, yo creo que Obama se adelantó 20 años. Y hay una parte de Andrés Manuel López Obrador, que tengo que decírtelo, pues sí me inspira. Hay otra parte de él que no, que siempre se ponen a pelear en mi cabeza uno con el otro. Pero creo que hay elementos de ese liderazgo que llegaron a México para quedarse, ¿no? Por ejemplo, sobre todo su proximidad con los más vulnerables, empática, afectiva, ¿no? Y desde luego el reclamo que eso implica para los gobernantes anteriores que se desinteresaron, excepto por algunos discursos demagógicos en el tema. Yo creo que esos elementos de liderazgo llegaron para quedarse y pues ruego porque las siguientes generaciones, ¿no? Ya nacidos en la era digital, ¿no? Postmodernos, pues darán liderazgos más interesantes. Velo también en Estados Unidos,
lo vemos. Ahora, en México el problema, y perdón que me alargue en esto, es que los partidos con los que contamos no son árboles que den buenos frutos. O sea, como están muy construidos desde la lógica clientelar, desde la lógica proteccionista y desde dirigencias que están muy protegidas y que son impermeables a las demandas de sus bases, creo que eso hace que los partidos mexicanos no logren atraer liderazgos frescos rápido y llevarlos a los cargos de elección popular, cosa que sí vemos en otros países. Son mucho más permeables los partidos en otros países y eso sí creo que es un drama para nuestro. Ricardo Rafael, vi tu nombre como invitado honorario en un pronunciamiento de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Democracia. Es un pronunciamiento sobre lo que ha sucedido recientemente. La discriminación. Sí, perdón. ¿Qué dije? La democracia, es que estoy aquí leyendo. Sí, claro. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Disculpa, ya es. Es que además aquí en estas faenas de YouTube, querido Ricardo, tú lo comprenderás porque hemos vivido. Aquí tengo que hacer de todo, tengo que estar viendo, checando y todo. Somos un grupito que nos organizamos, lo hacemos con gusto, pero siempre hay estos riesgos. Bueno, leí este pronunciamiento de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Leí también tu artículo en el Universal respecto a tu paso junto con Gilberto Rincón Gallardo en una reunión con López Obrador. ¿Qué nos dices sobre estos temas, Ricardo, por favor? Yo creo que, comienzo diciendo que izquierdas no hay una, hay muchas. Andrés Manuel López Obrador tuvo grandes diferencias con la izquierda zapatista, ¿no? Se ha relatado mucho en diarios como La Jornada, tú mismo le has dedicado tiempo y bueno, es muy lamentable que esos puentes y esos vasos comunicantes se hayan quebrado. Por cierto, recordarás que entre las cartas de la Sala Lacandona, una muy importante, creo que es la segunda del su comandante Marcos, se hablaba de que México eran muchos Méxicos. Y a partir de eso, una discusión ya no solamente de la discriminación racial hacia las poblaciones originarias, sino el conjunto de discriminaciones. Cuando llegamos al 2000, Julio, era el momento para discutir la discriminación y este era un país donde todavía te encontrabas gente que te decía que aquí no se discriminaba porque no había negros, que además es una ignorancia mayúscula. Todavía, en 2001, el gobierno mexicano le respondió a la ONU que nosotros teníamos un problema de clasismo, pero no de racismo. Es decir, en 2000 la discriminación era apenas un tema del que empezábamos a hablar clara y abiertamente. Y en efecto, cuando Rincón Gallardo y Andrés Manuel López Obrador tuvieron una plática, yo fui testigo de esa conversación, para ver si el discurso antidiscriminación y las instituciones planteadas, sobre todo las acciones afirmativas, que es el tema principal, podían formar parte de su gobierno. Hubo un momento de mucho entusiasmo en ese encuentro. Sin embargo, se produjo otra vez la ruptura, ya la habían tenido antes, porque en efecto Rincón Gallardo era de la idea de que había que construir una agenda política en diálogo con todas las partes, sin posiciones maximalistas y sin quebraduras. Por lo tanto, eso lo tenía que llevar a hablar con Andrés Manuel López Obrador, con quien tenía mayor afinidad que diferencias, pero sobre todo con Vicente Fox, con el que tenía diferencias mayúsculas y en todos los sentidos, porque además Vicente Fox no era un hombre muy inteligente a la hora de discutir estos temas, casi ninguno. Sin embargo, el hecho de haber apostado por la creación de CONAPRED como órgano nacional y de haber apostado por una reforma a la Constitución, distanció a López Obrador de ese discurso y distanció a López Obrador de Rincón Gallardo y de CONAPRED. Y tan es así que cuando en el 2006, ya no Rincón Gallardo, sino Patricia Mercado, que pertenecía a la misma corriente política, venía de una organización que se llamaba Diversa, va y le lleva a la agenda de la no discriminación al presidente, al entonces jefe de gobierno López Obrador y futuro candidato, la respuesta de López Obrador es: mejor ustedes por su camino y yo por el mío, porque con esa agenda no me siento cómodo. Los votos que obtuvo Patricia Mercado en el 2006 le habrían entregado a Andrés Manuel López Obrador la presidencia del 2006. Habría sido presidente desde entonces, querido Julio. La verdad es que yo creo que le ha costado mucho distanciarse con esa agenda. ¿Quién era el puente en esa agenda? Carlos Monsiváis. Ayudaba todavía a tener el diálogo, pero no estando Carlos Monsiváis, se rompió.
Y ahí te explicas un poco por qué el presidente no entiende el nuevo feminismo y no entiende las demandas de género y no entiende las acciones afirmativas y no entiende por qué hay que hacer una reforma cultural en materia de no discriminación, por qué hay que hacer pedagogía, por qué hay que orientar las políticas, por qué hay que tener acciones, no solamente quejas. Y por eso el presidente no entiende por qué tendría que haber una instancia dedicada a esa tarea, que por cierto es distinta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es distinta también, Julio, a la administración pública. Claro. La discriminación se da entre personas, no solamente entre el Estado y la persona. Tú me puedes discriminar, yo te puedo discriminar. Y ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede entrar. Estamos un árbitro entre tú y yo. Eso es lo que hace CONAPRED. También regula la vida entre particulares, ¿no? Y por el otro lado, pues si la Secretaría de Gobernación o el subsecretario discriminan y tú eres un empleado de ellos, no puedes reclamarles. Necesitas cierto grado de autonomía. CONAPRED no es órgano autónomo, es un órgano que tiene autonomía en gestión y gobierno. Y le puede reclamar a sus jefes cuando cometen actos discriminatorios. Por eso se creó un órgano distinto. Ahora, es un órgano que no ha tenido presupuesto grande nunca. Por eso no es más conocido. Cuando el presidente dice que quién lo conoce, pues a ver, lo conocemos mucho para el poco presupuesto que tiene. A ver, el sueldo más alto es de 80,000 pesos, no llega a 100,000, pero son puros suelditos chiquitos con un presupuesto muy pequeño. Y mira cuántos lo conocemos porque ha sabido aliarse con la sociedad. Yo sí lamento mucho que el presidente esté utilizando a CONAPRED para combatir a otros órganos autónomos que a lo mejor sí se merecerían su crítica, pero no, querido Julio, y desde luego le reclamo la mentira. Claro que sabía que era CONAPRED desde su origen, porque estuvo a nada CONAPRED de nacer en la Ciudad de México. Sí, tu artículo de opinión, tu columna en el Universal, se denomina Claro que se acuerda de CONAPRED. Ricardo, durante todo este tiempo que hemos estado en encierro doméstico, en confinamiento, como le queramos llamar, no hemos podido realizar el distintivo de los viernes de cubilete, pues porque físicamente no, yo puedo tener aquí el cubilete, pero tú no, pero hay una formulita digital en la que podemos jugar eso y te invito a que seas nuestro padrino de iniciarla en esta forma digital que podemos hacerla, nada más que tienes que confiar en los primeros segundos en que yo te voy a decir cuál es el resultado que salga de la jugada que haga nuestro operador técnico y jefe de información, Andrés Ramírez. Te voy a decir, tú sacaste esto, luego lo puedes ver en tu pantalla si estás viendo la pantalla de YouTube o de Facebook, pero yo te lo diré. ¿Le entramos a ese jueguito? Le entramos, vale, a ver si no me equivoco, adelante. Voy a pedirle a Andrés que dé la jugada primera que corresponda a ti. Por favor, Andrés, da el tiro ahí y veamos qué sale para Ricardo. Órale, salió un par de 10 dieces rojos. Tú lo puedes ver en tu pantalla ya en unos segunditos, hay cierto delay, como dicen, cierto retraso, pero ya está ahí en pantalla. Por favor, Andrés, da ahora la jugada que me correspondería a mí. Ahí vamos. Híjole, te gané, Ricardo, 2 cuinas. Ándale, está arreglado, bueno, así es. Ya sabes que el chiste de este asunto es que el que gana le puede hacer la pregunta que quiere al otro compañero en los términos que sean y que permita la moralidad, digamos, pública. Pero en lo general, todo lo demás. Adelante. Te voy a hacer una pregunta que casi me la haría yo mismo, pero te la quiero hacer a ti. ¿Por qué saliste realmente de la Octava y Radio Centro? Mira, yo te iba a preguntar si te animarías a regresar a la Octava y a Radio Centro. Ahorita que ganes, y si no, si no, arreglamos todo para que me puedas hacer la pregunta. Pero en esta ocasión me toca a mí. ¿Por qué saliste de la Octava y de Radio Centro? Cuando ingresé al Grupo Radio Centro, tengo que decirlo, tu presencia fue muy importante. Era una suerte de garantía de la línea editorial que podía seguirse. Tu partida, sí, en algún lugar quebró mi confianza en esa línea editorial, pero me quedó suficiente ánimo para continuar, hasta que una serie de hechos, sobre todo de orden financiero, llevaron a que la Octava tuviera que modificar su modelo de negocios. Un ejemplo es la fusión en una misma estación de Universal Stereo y
y 88.1, que era donde estábamos tú y yo, y eso me llevó a que me propusieran dejar la radio y mantenerme en televisión. Y la verdad, querido Julio, yo tenía gran interés en la radio, muy poco interés en la televisión. Entonces se desacoplaron los intereses, se desacopló la confianza en la línea editorial y la verdad terminé en formidables términos con Juan Aguirre, a quien le agradezco mucho su generosidad, con la familia Aguirre, con Grupo Radio Centro, pero ciertamente la casa se modificó mientras nosotros estuvimos ahí y pues ya no me sentía tan a mis anchas como en aquel agosto del 2019. Traigo, pero al mismo tiempo traigo tranquilidad en el alma, cerramos bien, acabamos bien, y bueno, pues ya cada quien sigue su camino, y no sabes cómo pues celebro reencontrarme contigo, porque quizá de los mejores activos que me llevo fue justamente haber podido trabajar bajo tu dirección editorial en un proyecto que entusiasmó a muchísima gente, a mí incluido. Muchas gracias, Ricardo Rafael. ¿Qué te parece si le hacemos trampa al cubilete digital y damos por oficial que tú ganaste y tú tienes derecho a hacer la pregunta que tú quieras? Caray, ¿no? ¿Qué? Del 1 al 10, ¿qué tan López Obradorista te sientes hoy? Ándale, ándale. Un 7 entre el 10, con la expectativa de que la oportunidad de la izquierda puede ser irrepetible. Una izquierda con muchos bemoles, con muchos asegúnes. Me preocupa mucho que haya, desde mi punto de vista, muchos errores tácticos y estratégicos que le están concediendo ventaja al adversario y que están potenciando y motivando muchas acciones que van a ir desgastando, desde mi punto de vista, todo el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Yo soy también un hombre de izquierda, yo creo que yo quiero más izquierda de la que el presidente López Obrador ha podido ofrecer y desarrollar en este proyecto. Hay aspectos terriblemente negativos que yo encuentro en su proyecto. En estos momentos me angustia mucho la idea de que este proyecto vaya a llevar como alianza al Partido Verde Ecologista de México, pero en general, como ciudadano, mantengo un apoyo a la idea de que haya llegado al poder un proyecto de centro izquierda como es el de López Obrador, y por otra parte me preocupa mucho que los errores, el desgaste, el clima de encendido de pasiones que se ha generado pueda provocar un regreso de una derecha y una ultraderecha que cercenen los florecimientos cívicos, intelectuales, periodísticos que se pudieron dar en esta época, y que venga una etapa de regresión que nos lleve un largo tiempo a una etapa más oscura. Y de ahí viene mi insistencia en cumplir como periodista con un sentido crítico de insistir y machacar en los aspectos que me parecen preocupantes de este proyecto. Por ahí voy. ¿Cómo ves? Aunque nos critiquen, Julio, vale la pena. Pues sí, claro, que ahora, Ricardo, justamente cuando hablábamos hace ya unos minutos al principio de esta plática de cómo existe ese clima tan pesado que trata de impedir que pensemos y que expresemos lo que digamos. Si no va en la línea de lo que piensa una corriente o lo que piensa de la otra, se viene, la oleada ofensiva, agresiva, grosera, densa, que nos hace. Yo he tomado la decisión de seguir siendo lo que he sido, seguir escribiendo, seguir criticando, seguir mencionando las cosas por encima de toda esa corriente que te lleva al premio de la popularidad efímera y sin sustancia cuando te colocas en la línea que desea o la izquierda o los antiobradoristas. Eres el héroe, eres el gran periodista, qué bueno que dijiste la verdad, se necesitan muchos pantalones para eso, y cuando criticas el otro lado te vas al abismo, al hondo. Entonces, pues nos toca pensar y nos toca seguir criticando y seguir haciendo lo que hemos hecho, estimado Ricardo Rafael. Por ahí vamos. Déjame cerrar con un abrazo en el siguiente sentido, Julio. Decía Gary Newsom, que era el director de noticias de Google, que el periodismo estaba saliendo de la Edad Media para entrar al Renacimiento. Uh-huh. Y tú eres un periodista renacentista. Le estás poniendo perspectiva desde hace mucho tiempo
a tu voz y a tu espacio, y celebro pues esto que se construyó entre nosotros y que espero que siga dando para mucho. Julio, te abrazo muy fuerte y te agradezco mucho que me invites al Cubilete. No sabes cómo me encanta esta parte, desde luego el conjunto de tu emisión, pero el Cubilete siempre ha sido lo mejor que tienes. Muchas gracias. Gracias, Ricardo Rafael. Aprecio mucho que hayas estado con nosotros. Te envío un abrazo y sigamos para adelante. No hay de otra, mi estimado Ricardo Rafael, y ya nos veremos en el camino. Gracias, Ricardo. Ya nos vemos en el camino. Gracias, Julio. Hasta luego. Gracias.